El día de hoy vamos a ver dentro del género Clostridium dos especies que nos faltaron en la primera parte de este tema. Tenemos Clostridium botulinum y Clostridium difficile. Clostridium botulinum, su reservorio es la tierra, el agua e incluso el intestino de animales y peces. La epidemiología: los de tipo A y B están muy difundidos por todo el mundo. El de tipo E solo se encuentra en sedimento marino y en peces. Factores de virulencia: presenta 7 neurotoxinas que lo clasifican en tipos A, B, C, D, E, F y G, dependiendo de la neurotoxina. Presenta 4 componentes antigénicos: flagelar, porque es móvil; somático, esporal, porque forma esporas; y de exotoxina. Y es capaz de formar esporos termoestables, ya aguantan temperatura. El mecanismo patogénico: lo que tiene que ocurrir es que hayan esporas botulínicas que ingresen por alguna puerta de entrada. Usualmente es por productos contaminados, enlatados usualmente, y lo que hacen es que ingresan, llegan a intestino, germinan ahí, es decir, se transforman en la célula vegetativa, en el bacilo, luego colonizan, se sintetizan in situ y por vía hematógena llegan hasta las neuronas, donde ¿qué es lo que van a hacer? Bloquear la transmisión neuromuscular. ¿Cómo? Lo que hace esta bacteria es evitar la liberación del neurotransmisor acetilcolina y con ello bloquea la transmisión neuromuscular. ¿Qué requiere para que se produzca este mecanismo? Adecuadas condiciones de temperatura, pH, humedad, anaerobiosis y los nutrientes que requiere la bacteria para poder germinar. ¿Dónde lo encontramos? Usualmente la contaminación se da por alimentos contaminados en el estómago, en el intestino delgado. Esta bacteria o esta toxina, se produce la toxina botulínica que se llama, cuando llega a la sangre o a la linfa a través de las terminaciones nerviosas para inhibir lo que ya dijimos, la acetilcolina, y lo que se ve en el paciente es una parálisis flácida, todo lo contrario a Clostridium tetani. En Clostridium tetani teníamos parálisis espástica, todo el cuerpo quedaba rígido. En cambio, Clostridium botulinum produce parálisis flácida, el paciente queda totalmente flácido, suelto, lo suelto y se cae, como un costal de harina. El cuadro clínico: produce botulismo alimentario, requiere de un periodo de incubación de 18 a 36 horas después de haber consumido algún alimento contaminado. El de tipo A se da por consumo de conservas, los enlatados y el pescado. Hay manifestaciones neurológicas: la parálisis flácida, que ya les dije, como un costal de harina, que es donde el paciente tiene proceso mental claro, o sea, él entiende pero no puede mandar los mensajes para que su cuerpo pueda ejercer esa contracción para poderse mover. Síntomas: hay diplopía, que es la visión doble en el paciente; visión borrosa; distonía, que es un trastorno muscular; disartría de las articulaciones; disfagia, tiene dificultad para tragar; y las mucosas están secas. En casos graves puede haber incontinencia urinaria, el paciente ni siquiera puede aguantar y se orina; parálisis respiratoria; arritmia cardíaca; neumonía, llevando a la muerte del paciente si este no es tratado en una terapia intensiva, por ejemplo, donde estén al pendiente de estos pacientes y ante cualquiera de estas sintomatologías ellos puedan actuar y ayudar al paciente. El botulismo de heridas: el periodo de incubación es de 4 a 14 días. Se dan heridas, cortaduras o lesiones por el suelo, heridas pequeñas. Hay fiebre y también se puede dar por inhalación de las esporas. El botulismo del lactante:
Se da en lactantes de 3 a 20 semanas de nacido. Se asocia mucho con la miel, entonces no es recomendable darles a los niños pequeños miel. Sin embargo, no hay nada que confirme que realmente es por la miel, pero hay que evitar. Ahí en el niño se ve incapacidad de succión de la mama, no pueden tomar leche, tampoco del biberón. Hay un llanto débil en el bebé, estreñimiento, y como se le dificulta tragar, succionar, puede acumularse los alimentos y las secreciones en la faringe y con ello llevar a la muerte del bebé. El diagnóstico se demuestra confirmando la toxina en la sangre del paciente, la toxina o la bacteria en heces o vómitos del paciente, la toxina o bacteria en el alimento sospechoso ingerido, si es que aún sabemos qué fue lo que comí y todavía tenemos un poco, la bacteria en los exudados de herida. En el laboratorio nosotros vamos a ver bacilos gram positivos esporulados. Las esporas pueden estar centrales o pueden estar terminales, ya son endosporas, están dentro de los bacilos. Algunas especies producen la lecitinasa, que es una enzima que produce hemólisis masiva, que puede demostrarse en un agar yema de huevo. Ya esta lecitinasa produce un halo opaco, fíjense aquí se ve un halo opaco alrededor de la colonia por la lisis de la lecitina, y la lipasa transforma las grasas en glicerol y ácidos grasos, dando una capa que cubre la superficie de la colonia, se ven así como reseca. ¿Cómo identificamos la presencia de la toxina de Clostridium botulinum? Del contenido del alimento o que nosotros creemos que le ha ocasionado, por ejemplo, el daño al paciente, se le inyecta 0,5 ml a un ratoncito con aguja de tuberculina por vía intraperitoneal. Luego se le inyecta a otro ratón de prueba la misma cantidad de inóculo, ya de un tubo centrifugado, y bueno, lo que se hace es que antes se les debe inocular la antitoxina y se observa al ratoncito por 4 días. ¿Cómo sé yo que se trata de una prueba positiva? Porque se ve la llamada parálisis flácida del ratón. El abdomen es contraído, se le dificulta respirar, comienza a arrastrar las patitas. Entonces con ello yo determino que realmente hay parálisis flácida, por lo tanto sí había Clostridium botulinum. El tratamiento. Hay que eliminar la toxina. ¿Cómo se elimina la toxina? Provocando vómito en el paciente, se hace lavado de estómago, se le da purgantes y enemas. La idea es eliminar la toxina, entonces que salga o por la boca o por las heces, pero tiene que salir. La neutralización de la toxina, se utiliza antitoxina equina, que produce sensibilización, es trivalente, tiene los serotipos A, B y E. Las personas con sintomatología son las que reciben esta toxina, o aquellas que consumieron un alimento contaminado pero todavía no hay la presencia de la sintomatología. ¿Y cómo van a saber que lo consumieron? Porque en muchos lugares del mundo lo que hacen es que cuando aparece un caso y determinan cuál fue el alimento que ocasionó la infección, sacan, ¿no?, comunicados en la televisión y dicen, bueno, no sé, los enlatados de salchichas del lote 1526 de la marca tanto deben retirarse porque probablemente presentan Clostridium botulinum. Entonces las personas que ya consumieron esta marca con ese lote van a los centros y se les coloca la antitoxina. Y la eliminación del microorganismo, que lo que hay que hacer es desbridar, es decir, remover el tejido muerto de las heridas, y se utiliza penicilina o en caso de alérgicos tetraciclinas o cloranfenicol, y el paciente idealmente debería de estar en una zona o en un área donde puedan brindarle atención médica.
Clostridium difficile. Su reservorio es el intestino de los humanos, puede encontrarse en el colon y en otras superficies. La epidemiología es un microorganismo ubicuo, es decir, que puede estar en cualquier lugar. Coloniza el intestino del 5% de personas sanas, personas que no presentan sintomatología, y se asocia a la exposición antibiótica por largos periodos de tiempo. Yo tomo un antibiótico por mucho rato y probablemente Clostridium difficile aparezca por esa zona. Factores de virulencia. Presenta enterotoxina, toxina A, que lo que hace es inducir la producción de citocina y hay una hipersecreción de fluidos, dando lugar a una necrosis hemorrágica. Citotoxina, que es la toxina B, que lo que hace es que despolimeriza la actina con la pérdida del citoesqueleto celular. Presenta un factor de adhesión que interviene en la unión a las células del colon. Una hialuronidasa que facilita la expansión de la infección por medio de tejidos que son sensibles a la infección, y la formación de endosporas que va a permitir la supervivencia del microorganismo durante meses en el medio hospitalario. Como es la forma de esporas, es muy difícil erradicarla en un hospital. El mecanismo patogénico, lo mismo, produce alteración de la flora intestinal normal, porque dijimos que puede estar colonizando el colon, entonces comienza él a replicarse y va a haber un momento en que la microbiota normal que yo tenía se va a reducir y va a quedar él solo. Coloniza el intestino, las cepas toxigénicas producen toxinas A y B y estas inducen la liberación de mediadores inflamatorios, con lo que va a llegar a una muerte celular. Lo más típico de aquí me puede ocasionar una pseudomembrana por la necrosis del tejido. El cuadro clínico, el más común, el responsable de la mayoría de las infecciones en el ser humano, es el Clostridium difficile de tipo A. Me puede ocasionar diarrea asociada a antibióticos por proliferación en ausencia de la microbiota normal. Como dijimos, le va a ganar a crecer, va a desaparecer mi microbiota normal y él va a comenzar a proliferar. Aparece diarrea de 5 a 10 días después del tratamiento con clindamicinas o penicilinas. Tratamiento prolongado con estos antibióticos. De pronto, cuando se hace un cultivo, aparece Clostridium difficile. Colitis pseudomembranosa, que puede dar lugar también a una mionecrosis en los diabéticos. Hay diarrea profusa, este es el cuadro clínico típico, diarrea profusa, espasmos abdominales, fiebre, y estas placas blanquecinas que ven, que son las llamadas pseudomembranas sobre el tejido del colon, que no tiene ninguna llaga, que no tiene herida, que no sangra, solamente se ven las placas o las pseudomembranas. El diagnóstico se confirma aislando el microorganismo o detectando la citotoxina o la enterotoxina en la materia fecal. El cultivo. La sospecha clínica, se hace cultivo cuando la sospecha clínica del médico es alta, pese a que al hacer las pruebas de toxicidad me dan negativa. Cuando se necesita el estudio de la susceptibilidad para epidemiología o quizás porque mi paciente es alérgico a algún antibiótico que se utiliza usualmente como tratamiento empírico. El estudio de la citotoxicidad se hace en cultivos celulares con o sin neutralización y es el test diagnóstico estándar, es el gold estándar para la colitis por Clostridium por la facilidad frente a un cultivo. Y el ELISA, que es fácil de usar, el resultado es rápido, aunque el costo por test puede ser algo elevado cuando son muchas las muestras que se requieren procesar. En el laboratorio, si me llega un cultivo, ¿qué es lo que voy a ver? En una tinción, bacilos gram positivos esporulados. Fíjense en esta tinción, las esporas tienen un color más claro que el resto del bacilo, se ven medio rosaditas frente al bacilo que se ve azul. Están dentro, son endotoxinas,
se debería de hacer un pretratamiento de la materia fecal mediante shock con etanol absoluto o mediante choque térmico. ¿Cuál es la finalidad? Seleccionar la muestra, lo mismo que habíamos visto en los otros Clostridium. Está en materia fecal, entonces en materia fecal yo tengo microbiota normal, tengo Escherichia coli, algunos tienen Klebsiella, Enterococcus, incluso tenemos hongos, entonces esos están a montones, por lo tanto va a ser difícil que yo aísle a Clostridium difficile. Pero si yo a mi muestra le doy un choque con etanol o un choque térmico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Temperaturas altas no van a soportar Escherichia coli, Enterococcus y el resto se van a morir. En cambio Clostridium se va a morir su forma vegetativa, pero va a quedar la forma de espora, de tal forma que cuando yo siembre en un agar que tiene los nutrientes, que tiene la anaerobiosis, que tiene las condiciones que éste necesita, fácilmente va a crecer ahí solito y yo voy a poder aislarlo. El tratamiento. Si el problema es por el consumo de antibióticos, pues simplemente suspendo los antibióticos que están ocasionando este problema. El tratamiento con metronidazol y vancomicina se puede utilizar en el caso de que la enfermedad sea muy grave. La recidiva, es decir, que vuelva otra vez la infección, es muy común debido a que las esporas no se ven afectadas por los antibióticos, pero el utilizar nuevamente los antibióticos los mismos puede tener éxito terapéutico. Y cuando un paciente tuvo Clostridium difficile y abandona ya el hospital, se debe de limpiar a fondo la habitación para evitar que el siguiente paciente que venga a ocuparlo otra vez tenga el mismo problema, porque es difícil de erradicar. Y eso sería todo.